Bueno, pues comenzamos aquí la segunda clase online del curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender. Y bueno, estábamos comentando, mientras va entrando la gente, con Albert y con Jaime, y cualquier otro si se quiere unir a la conversación también puede, sobre una de las dificultades que tiene este proceso de creación de ciudades o recreación de ciudades en 3D, cómo es el de la documentación, ¿no? Que hace falta al final muchísima documentación de muchos detalles en concreto que si no nos preguntamos siempre cómo tenemos que modelar esto, ¿no? Porque en nuestra cabeza existe una idea general, idílica, de cómo es determinado trabajo, determinada ciudad, por ejemplo, pero una vez que tenemos que ponerlo negro sobre blanco en la escena, vamos a tener que ir a lo concreto y vamos a tener que ver exactamente cuáles son las dimensiones de determinados edificios, cuál es la altura de la muralla, qué tipo de almenas tenía o no tenía, qué forma tenían las torres, las casas qué forma tenían, cómo se colocaban exactamente. Entonces, bueno, muchas cosas las tendremos que inventar, pero las tenemos que inventar generalmente buscando referencias del mismo contexto, de la misma época, etcétera. Entonces, claro, todo eso hace pues que tengamos que estar muy pendientes de hacer un proceso de documentación previo muy amplio. Es por eso por lo que para el curso yo os recomendaba, a menos que tengáis bastante tiempo para dedicarle y que sepáis bastante de Blender y por lo tanto pues podáis desarrollar bastante rápido el resto de cosas, etcétera, os recomendaba que utilicéis el ejemplo de la ciudad romana que yo pongo porque, bueno, tenemos muchas referencias de cómo eran los edificios, son muy sencillos y podemos imitar muchas recreaciones fácilmente sin meter la pata, ¿no? Entonces, pues es más ágil porque no tenemos que hacer un proceso de documentación tan arduo como con otros ejemplos. Pero bueno, también es verdad que resulta interesante hacer de muchas épocas y de muchos otros ejemplos y practicar con nuestras propias recreaciones, ¿no? que queramos. En ese sentido, pues bueno, Jaime me mandó o me preguntó que cómo se podría hacer para incorporar un modelo 3D fotogramétrico sobre un modelo 3D del terreno, pues sacado de donde, con la técnica que sea, ya sea LIDAR, ya sea SketchUp o la que sea, ¿no? Veis que algunas ofrecen más resolución que otras, pero es verdad que con los datos LIDAR no siempre vamos a contar. Entonces, al final tenemos que utilizar otro tipo de fuentes para obtener los datos geométricos o geográficos precisos que queramos, ¿no? En ese sentido, pues voy a compartiros la pantalla. A ver. Vale, ahí estamos. A ver si os llega la pantalla y la podéis ver. Vale, entonces voy a prepararos cuando tenga todos los datos un vídeo tutorial mostrando precisamente cómo se podría hacer esto, ¿no? El combinar un modelo 3D fotogramétrico como puede ser este, en el que, pues bueno, es un modelo 3D de un castillo, ¿vale? Y bueno, veis que lo tenemos aquí y este tiene mucho más detalle y a lo mejor se puede combinar con un modelo 3D más general que coja el entorno y que no tenga tanto detalle. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso en concreto, con este modelo 3D fotogramétrico no podemos trabajar porque veis que si nos acercamos y a la hora de girarlo y moverlo, veis que la pantalla me hace unas cosas rarísimas, ¿vale? Veis que se me está como que me tiembla, no se me mueve nada bien y lo veo todo como a piquitos, como si estuviera todo movido. Esto se debe cuando os ocurra algo así, que tengáis una visualización fatal, que lo veáis fatal y que digáis, joder, esto realmente no es así, no, nuestro modelo fotogramétrico tiene más detalle y la textura se ve mejor y todo. Esto se debe a que el modelo 3D está georreferenciado. Entonces, si tenemos un modelo 3D georreferenciado, no vamos a poder trabajar con él en Blender porque nos va a dar este error de visualización. ¿Veis? Que se nos ve así, me tiembla y todo. O sea, es que no se ven ni los detalles, ¿no? Y se me ve como con estos cuadrados negros y blancos. Eso se ve porque se ha fastidiado el proceso de importación dada la georreferenciación del modelo. No sé si será una cosa
de las que mejorarán llegado el momento en Blender 2.8, que saldrá próximamente. Si queréis luego podemos hablar un poco también de ello. Pero bueno, de momento no podemos meter modelos 3D georreferenciados porque da este problema. Entonces la solución es o coger este modelo, abrirlo en un software donde sí que se puedan importar modelos georreferenciados, como puede ser, por ejemplo, MeshLab, Cloud Compare o algunos de ese estilo, y reubicarlo, darle una referenciación más cercana al punto 000, y de ese modo, pues, se nos abrirá bien en Blender, exportado después de ese programa, o directamente, donde hayamos creado el modelo 3D, pues probablemente en Photoscan, volver a exportarlo, en este caso sin georreferenciar, que eso suele ser lo más sencillo. Entonces, tendremos que usar ese modelo sin georreferenciar, lo podemos tener escalado, eso sí, y orientado, etcétera, pero no georreferenciado como tal, ¿vale? Y luego, pues habrá que colocarlo manualmente sobre nuestro terreno y una vez que lo tenga, que Jaime va a ver si me lo puede pasar, pues os haré este video tutorial en el que superpongamos este modelo 3D a uno más amplio y con menos detalle y hagamos una retopología para unir las dos mallas en una, por así decir, y vaquear las texturas de los dos modelos en este modelo, en un modelo ya unido, etcétera, y poder trabajar con un modelo en conjunto que aúne las dos mallas. Entonces, bueno, eso os lo mostraré también en un vídeo tutorial. Ya visteis que os he compartido en YouTube, en el YouTube que tenemos de Core, he subido algunos vídeos. Entonces, bueno, tenemos tanto un vídeo de presentación del próximo curso online o uno de los próximos cursos online que vamos a impartir, como este otro de retopología y vaqueado de un terreno importado desde SketchUp, ¿vale? Porque una de vuestras compañeras, que ahora mismo no está por aquí, tuvo el problema de que tenía muy poca o tenía una malla muy compleja y muy rara en SketchUp, en SketchUp, con lo que le importaba, y por lo tanto tenía que no le funcionaba bien el esculpido digital. Entonces, lo que enseño en este vídeo tutorial que tenéis en abierto y que os he compartido también en el foro, etcétera, creo que también lo he puesto incluso como material optativo en el bloque, pues es a crear una geometría que se nos pegue, como si fuera una hoja que cae desde el cielo y que se nos pegue a la geometría que tenemos debajo y de ese modo pasarle la textura también para obtener finalmente un modelo 3D con una geometría lógica y una mejor geometría y sobre ese modelo ya poder esculpir y poder trabajar correctamente. Entonces, bueno, es una retopología además muy, muy sencilla, ¿vale? Que va a ser muy sencilla y que, pues bueno, así veis también un poco en qué consiste el tema de la retopología como tal. Si tenéis alguna duda con ello, también me podéis preguntar, pero bueno, ahí en el vídeo creo que queda bastante claro cómo se puede utilizar. De todas formas, ya he visto que muchos de vosotros habéis ido entregando ya algunos trabajos del terreno, del modelado del terreno, y muchos pues siguiendo el ejemplo que yo cuento en los videotutoriales, otros vuestro propio ejemplo, pero están bastante bien en general. Entonces, debe ser que más o menos se entiende bien y lo podéis seguir más o menos. Para comentaros algunas otras cosas, bueno, si queréis cortarme en algún momento, pues me podéis cortar, ¿vale? O preguntarme lo que sea, si es del tema en concreto, ¿no? He estado corrigiendo o respondiendo a algunas de las dudas de algunos compañeros que puede que os salgan y entonces está bien repasarlas aquí por si alguno no lo habéis visto o, bueno, o queréis recordarlo, ¿no? Como hay muchos mensajes en los foros, pues es normal que algunas cosas quizás os las perdáis, ¿no? Entonces, podemos repasar algunas importantes aquí. Por ejemplo, puso uno de vuestros compañeros una duda que es que tenía un terreno, le aplicaba el Subdivision Surface, como veis aquí, y luego decía que al aplicarle el Multi-Resolution
le iba muy mal y no podía casi hacer esculpido. Claro, es normal, porque si aplicamos un Subdivision Surface tan fuerte como este que veis aquí, no podemos aplicar después el Multi-Resolution, porque estaríamos como duplicando demasiado las divisiones y por lo tanto estaríamos creando un terreno terriblemente pesado y no podemos trabajar con él. Es decir, si aplicamos el Subdivision Surface, pues por lo que sea, ¿no? Porque creo que en este caso había creado una geografía en base de grises con el displacement, entonces pues necesitaba el Subdivision Surface, etcétera. Si tenemos esta subdivisión ya así, podemos probar a esculpir directamente aquí, ¿vale? Sin aplicar el Multi-Resolution. Y si aplicamos el Multi-Resolution, hacerlo solo con una subdivisión o algo así, muy poquito, porque si no se nos va a petar, ¿vale? Entonces, no intentéis poner tantísimas divisiones porque si no nos puede al final dar errores, ¿vale? Entonces, bueno, veremos más adelante cuando lleguemos al bloque del texturizado, veremos cómo vaquear la textura, vamos, o las normales, es decir, la geometría de alta resolución de un terreno sobre un terreno de baja resolución, lo que va a venir muy bien, porque de ese modo vamos a poder trabajar sobre el terreno de baja resolución, pero va a parecer que tiene mucha resolución, ¿no? Entonces veréis un poco más adelante cómo se hace esto de vaquear las normales de un low poly a un high poly, ¿vale? De uno de bajos polígonos a uno de muchos polígonos. Pero bueno, esto poco a poco y siguiendo siempre los materiales del curso, que está ahí bien explicado, y si algo no está explicado, pues me lo preguntáis y listo, ¿no? Comentaba Juan Carlos aquí en el chat que sí, que en 3D Max pasa algo parecido con la importación de los modelos fotogramétricos y, vamos, con georreferenciados, que también da algunos errores. Claro, es que tanto Blender como 3D Max, Maya, etcétera, son software que están pensados para trabajar sobre todo en diseño infográfico, diseño más artístico y no tan técnico. Entonces, desde luego, no son software GIS y no trabajan con modelos georreferenciados, ¿no? Esa es un poco la pega. Luego comentaba también otra compañera vuestra, veis que hay aquí muchas cosas con muchos temas muy interesantes, ¿no? Que podéis ir viendo. Pero comentaba una compañera vuestra sobre la posibilidad de levantar el terreno a partir de curvas de nivel. Y nos ofrecía aquí, Margarita era, que tampoco está... Ah, sí, creo que sí que está por aquí. Buenas, Margarita. Nos comentaba la posibilidad de usar esta herramienta para modelar un terreno a partir de curvas de nivel, que la verdad es que parece que da bastante buen resultado. Entonces, si tenéis curvas de nivel ya prediseñadas y queréis crear un terreno a partir de esas curvas de nivel, pues siguiendo este tutorial que nos comparte aquí, y que a lo mejor si le echaré un ojo y si está bastante bien, pues lo incorporo a lo mejor a material optativo del curso, de este bloque, pues bueno, puede ser otra opción por si os interesa. Y en este caso, en concreto, comentaba que no le funcionaba el modo project en el Shrink Wrap, en ese modificador, ¿no? Entonces, aquí no vamos a poder trabajarlo. Voy a dar a nuevo, ¿vale? Y os voy a mostrar en un momento cómo tenemos que configurar el Shrink Wrap bien configurado si queremos que se nos proyecte una geometría sobre otra, ¿no? Entonces, imaginad que este es nuestro terreno, ¿no? Yo voy a darle aquí voy a crear un terreno falso, pero imaginad que este, pues es ¿vale? Imaginad que este es nuestro terreno que tenemos y que queremos hacerle retopología, ¿no? Pues lo que tendríamos que hacer en principio sería crear un plano que colocaríamos en vista ortogonal, vista top, pues más o menos que ocupe la mayor parte del plano de debajo. El plano de debajo, veis que ahora mismo tiene como un brillo raro, que se ve como muy oscuro. Eso se debe a que tiene las normales mal colocadas. Para ello entramos en modo edición, con la A lo selecciono todo y me voy a Shading, Vs, Normals, Recalculate. Y ya me las recalcula y ya el brillo que tiene es más normal, ¿vale?
Perdona que te interrumpa, Pablo. Dime. Es que es una duda que me ha surgido con las normales. Mm. Siempre que estén mal y se haga esa operación, ¿el programa las ejecuta bien y las coloca bien? ¿O puede haber algún momento en que lo haga mal? No sé si me explico. Sí, sí. No, a menos que sea muy raro el objeto que tengas, generalmente sí que te lo va a colocar bien automáticamente. Si no te lo coloca bien automáticamente, ya sabes que siempre podemos comprobarlo pulsando a la N y aquí abajo en Mesh Display activamos las normales aquí abajo y veis que los piquitos me salen hacia arriba. Si salen muy pequeños podemos aumentarles el tamaño, ¿vale? Y entonces así vemos que ya está correcto. Si algunas de ellas estuvieran para abajo, podemos girarlas manualmente en vez de pulsando en Recalculate, aquí a la izquierda, pulsando en Flip Direction, ¿vale? Entonces, bueno, Vale, si alguna vez no pasa, suele colocarlo bien, pero si alguna vez no pasa, pues seleccionamos manualmente aquellas que estén mal colocadas y Flip Direction, ¿vale? ok. Y bueno, voy a desactivar aquí lo de las normales. Lo de las normales es importante que estén bien colocadas, ¿no? Entonces tenemos este plano por encima que queremos que se pegue a este que tenemos debajo. Yo este plano voy a entrar en modo edición, lo voy a subdividir. Entonces me lo subdivido, por ejemplo, así. Y ahora voy a irme al modificador, añadir modificador, elijo el modificador Shrink Wrap, ¿vale? Que es el modificador que hace que se pegue a un objeto próximo. Y aquí veis que me aparecen distintas cosas. Me aparece Target, en el que yo tengo que seleccionar este objeto, el objeto de abajo. En este caso solo tengo ese objeto. Y ya veis que se me ha pegado, pero me crea unas cosas raras. Aquí, por ejemplo, porque no se me está pegando directamente hacia abajo en el eje Z, sino que se me está proyectando a los puntos más cercanos que encuentra. Para que se proyecte directamente hacia abajo en el eje Z, hay que, en vez del modo Nearest Surface Point, hay que seleccionar Project y en Project hay que asegurarse de activar el eje Z y la dirección negativa, porque positiva sería hacia arriba y negativa sería hacia abajo. Entonces quitamos positiva y activamos negativa. Y ya veis cómo se me está proyectando cada vértice en el eje Z hacia abajo. Y ya estaría bien adaptado a mi terreno de abajo. Entonces, en este caso, como ya lo tengo correctamente, aplicaría. Aplicar y ya está. Ya tenemos este otro plano que me ha cogido la misma geometría que el de abajo o una geometría similar. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que os enseño para crear un terreno imitando el que tenemos debajo, ¿vale? Y a algunos os daba error, que lo habéis puesto en el foro, etcétera. Pero os daba error por eso, porque voy a dar control Z, porque no teníais correctamente configurado el modificador Shrink Wrap y probablemente en la dirección no habéis puesto negativa, os había olvidado seleccionar el eje Z, ¿vale? Entonces, bueno, si copiáis bien esto y imitáis bien esta configuración, os tiene que funcionar bien, ¿vale? Y comenta aquí Marga que el complemento SIG este que ella compartió también en el foro pone que puede insertar directamente el plano desde Google Earth y que no lo ha probado, pero que lo ha mirado por encima. Vamos a entrar, si esto en la página. Creo que es el GIS, el Blender GIS, ¿vale? Que es como un add-on. Entonces, bueno, sí, nos habla aquí del add-on Blender GIS. La verdad es que parece que está bastante bien esta página y que explica de forma más o menos sencilla cómo importar un SHP con curvas de nivel, crear geometría a partir de las curvas de nivel. La verdad es que parece bastante sencillo. Y sí que parece que se pueden importar también imágenes desde o geometrías, se puede importar también la textura, etcétera. Entonces, bueno, pues parece que es una buena herramienta. Ya digo, me la voy a guardar y si queréis la pongo como un material optativo de este bloque y así pues tenéis otra posibilidad para crear vuestro terreno, que igual funciona también bien. Así que gracias por el aporte, Marga. ¿Tenéis alguna duda de todo esto? Pablo, yo comentar
que buscando información adicional por la red, para el tema de, Sí. no tanto lo que estamos haciendo ahora, sino lo del, bueno, del terreno, vamos, sí. Ujú. Blender tiene un add-on gratuito que es el ANT Landscape, que también permite crear de forma así semiautomática Vamos a ver. diferentes tipos de escenarios. Es en la parte de add-ons de Blender, lo buscas y te sales, no hay que descargar nada. Ah, vale, está ya metido, ¿no? Ujú. Sí. Vale, sí, por aquí hay varios videotutoriales que explican un poco lo que comentas tú, ¿no? Este AdMesh ANT Landscape. ¿Y qué más descubriste sobre ello? Que lo iba a utilizar, pero digo, hostia, ya que estamos haciendo el curso, aunque me salga menos creíble, voy a hacerlo yo, pero que para otras opciones quizás es una opción factible, Claro. para hacer montañas, para hacer acantilados. Hombre, creo que desiertos. lo hace como un poco de forma más o menos automática, ¿no? Cambiándole aquí los parámetros y tal. Sí, pega una opción donde empiezas y después empiezas a variar las distancias que hay entre los vértices, cómo de exagerado lo quieres, Claro. con lo cual, de cómo comienzas a cómo acabas es un mundo, ¿no? Puede Claro. ser. Sí, Y supongo que después con el esculpido, pues acabas de ponerlo a tu manera. claro. Sí, puede estar bien, sobre todo para terrenos o para a lo mejor montañas o colinas que tenemos lejanas, que simplemente en vez de hacerlas desde cero, que a lo mejor nos quedan algo menos realistas, las podemos colocar, las podemos crear con esto, ¿no? O un terreno más o menos inventado, ¿no? No sé si creo que no deja, la verdad es que queda bastante bien lo que consigue, ¿no? Pero creo que no deja como importar de sitios reales, ¿no? En ese caso. Pero No sé, vamos, porque diría que el vídeo que vi puede ser que sea. Es que no lo veo ahora en tu pantalla, es el de CG Cookie. ujú. Vale, pero de Vale. todas maneras, si quieres, aunque lo estemos comentando aquí ahora, puedes poner también esta alternativa en el foro para que la gente le eche un ojo, ¿vale? Al vídeo que tuviste y lo comentas ahí, pues por si a alguien le interesa, como otra forma de crear el terreno. Vale, digo porque es que es gratuito, está dentro de Blender y en algún momento dado pues puede ser interesante Claro. echarle una mano ahí. No, si es que Blender incorpora muchas cosas de forma gratuita, muchas de las cuales están ya dentro de Blender, en la zona de los add-ons, que lo encontraríamos pues aquí, ¿no? En File, User Preferences. De hecho, voy a eliminar esto, ¿vale? Aquí en User Preferences, Add-ons, y veis que aquí en Add-ons tenemos un montonazo de add-ons que ha ido creando la comunidad de Blender y que ayudan para unas cosas u otras, ¿no? Pues, por ejemplo, he estado viendo uno por aquí que se llama Cloud Generator y que te permite generar nubes. Pues bueno, todos estos los podéis probar y lo bueno es que pues de cada add-on podéis mirar en la red, seguro que hay videotutoriales explicando cómo utilizar ese add-on en concreto, ¿no? Muchos, como tú dices, están ya aquí descargados y otros están libres por la web, que también se pueden encontrar, etcétera. En concreto, este... ANT Landscape. Sí. A ver. Pasa que pone A.N. Sí, aquí Vale, está, el Landscape. Supongo que aquí en Create aparecerá o... En Tools diría. Mira, no, lo teníais en Create abajo del todo. Ah, sí, aquí Tienes aparece Landscape. Sí, entonces lo pulsas, te aparece un terreno y aquí abajo te aparecen una gran cantidad de herramientas que puedes ir cambiando, ¿no? Entonces, Antes de modificarlo, o sea, antes de clicar en el objeto tal como lo tienes ahora, arriba hay presets y ya le puedes decir, pues, montañas, eso cañones. eso es. Claro. Sí, mira, por ejemplo, para un río, por ejemplo, aquí he seleccionado River y me ha salido esto, que como veis, pues tiene una lámina de agua debajo y luego una zona esculpida con esta zona un poco más rehundida, entonces pues parece un río, ¿no? La verdad es que está bastante bien, ¿no? Por si queréis añadir algunos elementos ya prediseñados a la escena. Cañones, por ejemplo. Aquí rocas. Mira, aquí te ha generado una roca directamente. Esto os puede ser muy útil más adelante para cuando añadáis rocas a vuestro terreno. Además podéis modificar el número de subdivisiones, lo que os va a venir muy bien
porque si repetís mucho estas rocas, pues a lo mejor os salen al final se os peta el ordenador, ¿no? Pero, bueno, está bastante bien. Entonces, habrá también por aquí, pues eso, montaña. A ver qué más tenemos por aquí. Volcán. Un volcán. Le podemos dar más o menos resolución, claro, como hemos visto, y luego modificar cada una de los parámetros del objeto. Todo ello antes, como tú dices, antes de mover el objeto, porque si lo movemos ya se nos va. No, la que lo quites ya, yo diría que ya se queda tal como está y no puedes manipular. Claro, se queda tal como está y no lo puedes modificar. Mira, te puede crear también un planeta entero. Y la verdad es que sí, tiene buena pinta. Dunas también. No lo conocía y está bien. Para que veáis que tiene un montonazo de herramientas Blender con las que podéis conseguir un montón de cosas. Esto, bueno, como veis, pues os lo crea, esto es por ejemplo Lagos, os lo crea de forma un poco automática, pero vosotros mismos podéis incorporar esto a vuestro terreno o hacer que este sea el terreno de vuestra ciudad o lo que queráis, ¿no? Muchas veces no hay que directamente imitar uno real, ¿no? Y, por ejemplo, igual para que quede más realista, en este caso, yo lo seleccionaría y con SZ lo escalaría en el eje Z, ¿vale? Entonces veis que así me queda más planito, pero queda más realista, porque realmente la geografía muchas veces no es así de abrupta. Entonces suele ser así más ligera. Entonces veis, pero veis que ahora mismo ya no me deja modificar nada de este terreno, ya no me sale ninguna herramienta, porque ya, como hemos comentado, se quitan, ¿no? Pero vamos, está muy bien. Así que gracias también por el aporte. Sí, ya lo pondré en el foro por si alguien lo quiere utilizar. Y antes de confirmarlo, como has hecho ahora, pues en toda la lista de sets que tiene el propio add-on, es que puedes hacer que no se parezcan nada con lo que has comenzado. Claro, sí, vas cambiando y puedes cambiar todas las propiedades y todo. También creo que hay igual que está este para generar terrenos, hay otros add-on para crear árboles, para crear otro tipo de cosas. Entonces, eso más adelante lo veremos. Cuando lleguemos al bloque del añadido de elementos naturales, aunque no veremos exactamente cómo crear árboles, porque eso es ir como un poco a lo pequeño, y nosotros vamos a ir un poco más a una escala macro, entonces veremos cómo descargarnos árboles o que existen posibilidades, distintos software para crearlos, pero vosotros mismos podéis trastear por si queréis crear vuestros propios árboles con algún generador de estos que hay para Blender, que hay también bastantes. Entonces, bueno, está bien. Y de los terrenos que estabais mirando antes de fotogramétricos, si tú tienes un yacimiento sobre el que quieres trabajar y hay elementos, ¿qué consideras que sería mejor? ¿Construir encima de esos elementos o intentar esculpirlo para allanarlo y dejar el terreno plano, digamos? Si se está haciendo alguna recreación o reconstrucción más en detalle, igual sí que queda bien y además resulta didáctico el añadir la reconstrucción directamente encima de los restos arqueológicos, ¿no? Que se vean los restos actuales, pues para así luego pues poder hacer animaciones en las que desaparezca una parte y aparezca lo otro, o yo qué sé, muchas opciones de ese estilo. Pero igual para esto de las ciudades, como es más bien una recreación en la que no debe aparecer nada del pasado, o sea, nada del presente, por así decir, ni tampoco los restos, pues a lo mejor sí que lo mejor es hacer un poco de esculpido y con esculpido pues aplanarlo, eliminar esas... se va eliminando y se aplana y listo. Entonces, bueno, esa puede ser una opción, pero vamos, se pueden hacer ambas dependiendo de cómo quieras que quede mejor, ¿no? Comenta aquí... Siempre va a requerir el screen wrap ¿no? Para la retopología, porque saca un montón de polígonos. Claro, generalmente sí, a menos además cuando trabajamos con ciudades, generalmente no vas a tener un modelo fotogramétrico tan amplio como para utilizar solo ese. Entonces, si tenemos uno con dron, generalmente tendremos que incorporar el del dron al del terreno circundante, ya sea de LiDAR o lo que sea. Entonces, lo mejor va a ser hacer la retopología de ese modo, ¿no? Claro. Y hablando de retopología, nos comenta aquí Rubén
que se ha encontrado con el problema de descargar, por ejemplo, algunos modelos de BlendSwap de la página esta que la voy a abrir aquí para que... ¿Y qué tipo de modelos en concreto? Porque, claro, depende mucho del tipo de modelos que estemos hablando que la retopología se haga mejor de una forma u otra. Entonces, Rubén, ¿a qué tipo de modelos te refieres? De todas formas, eso, cuando descarguemos algunos objetos de BlendSwap, pues ya sea, yo qué sé, vamos a buscar aquí edificio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este, que es una caseta. Una caseta así como de madera. Esta caseta de madera, pues igual no viene bien para colocarla en las afueras de nuestras ciudades, ya sea cualquier tipo de ciudad, ¿no? Porque casetas de madera de estas se han hecho a lo largo de toda la historia. Entonces, muchas veces no se recuerdan, pero también habría bajos fondos, habría barrios más deprimidos o chabolas, barrios chabolistas, también en cualquier época, ¿no? Entonces, tendrían este tipo de forma, por ejemplo. En el caso de contar con objetos así, yo no me metería con hacerles retopología, etcétera, porque es muy complicado. Por ejemplo, ejemplos de barcos o de personajes. O sea, meterse con retopología de eso es complicadísimo. Para eso, lo mejor es hacerla de forma manual, la retopología, que es ir creando la geometría manualmente, que se vaya pegando al objeto y con esa geometría manual pues ya tendríamos la retopología, pero no os lo recomiendo casi nunca y para este curso menos, porque para este curso no nos va a hacer falta hacer retopología de ese tipo de elementos. Con Instant Meshes es un software que lo tengo por aquí, voy a ver si lo puedo abrir, porque ya que ha salido pues lo comentamos, que también lo comentó Jordi, creo, la posibilidad de trabajar con Instant Meshes, que es un software de retopología. Entonces, aquí lo tenéis. Creo que ya lo podéis ver. Entonces, es un software que nos va a permitir hacer la geometría de un objeto determinado por quads, ¿no? Si nosotros tenemos la geometría pues en polígonos triangulares de un modelo fotogramétrico o lo que sea, pues podemos abrirlo aquí de forma muy sencilla. Entonces, voy a abrir este modelo con el que he trabajado hace poco. Entonces, tarda un poquito a lo mejor en cargarlo. Y ya me lo ha abierto, ¿vale? Aquí lo tenéis. Entonces, este es un modelo 3D fotogramétrico, pues de un objeto más bien complejo, ¿no? Entonces, con este modelo 3D, aunque todo esto de Instant Meshes, por ejemplo, lo explicaremos mejor en el curso que tenemos en marzo de introducción a la fotogrametría digital. Entonces, bueno, pero os lo comento aquí un poco, ¿no? Con este software lo que podemos hacer es dividirlo por quads. Entonces, pues, con unos cálculos muy sencillos podemos cambiar incluso la dirección de los quads, etcétera. Pero lo que nos hace, lo veis aquí ya, nos lo ha cuadriculado y nos lo divide en quads. Entonces, nosotros ahora podríamos exportar este modelo directamente ya, pues, Extract Mesh, pulsaríamos y veis cómo me lo ha cuadriculado todo. Le podemos decir que me haga más o menos quads, que me lo haga con mayor o menor precisión, etcétera. Y aquí ya pulsaríamos en guardar y ya guardaríamos nuestro archivo con retopología. Pero claro, esto por un lado nos pierde la textura. Eso también es importante saberlo. Entonces, por ejemplo, para hacer la retopología de una roca, pues no pasa nada a lo mejor porque luego le podemos poner la textura otra textura de roca que tengamos por ahí. Si no, lo que tendríamos que hacer es vaquear la textura de la roca original a la textura de este nuevo modelo con retopología. Eso, pues haciendo igual el mismo proceso que os enseñé en ese video tutorial que os he comentado antes de retopología del terreno, que copiábamos también la textura de uno a otro. Pues lo mismo haríamos con este caso, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer para algunos modelos, pero realmente no merece la pena para otros, ¿no? Entonces, y además, pues eso, si os descargáis, por ejemplo, un edificio de un teatro, el edificio del teatro, pues no hace falta que le hagáis retopología, porque generalmente la geometría que tendrá será muy básica y aunque esté en triángulos o lo que sea, da igual. Borráis los que nos gusten, lo completáis
con algunos planos vuestros creados, no hace falta que se unan los distintos elementos concretamente. Entonces, siempre que podáis, intentad evitar lo de la retopología porque es una técnica bastante complicada que os va a llevar mucho tiempo y que no va a merecer la pena para un edificio de una ciudad, ¿no? Si estamos haciendo una recreación más pequeña de algo más concreto, quizás sí, ¿no? Pero de una ciudad entera, de un edificio, no suele merecer la pena, ¿no? Es perder demasiado tiempo, a lo mejor, como para ello, ¿no? Y si vamos a perder mucho tiempo en un edificio, quizás lo que nos compensa es modelar desde cero ese edificio nosotros mismos en vez de hacerle la retopología. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero bueno, ya has visto ahí la alternativa de Instant Meshes, entonces puedes comprobar, a ver, o incluso probarlo si te interesa, para probar a hacer retopología con él. Instant Meshes, os lo podéis descargar escribiendo en Google Instant Meshes y entrando en la primera página que se os abre, que es esta de YouTube. Entonces aquí abajo os aparece este link de Microsoft Windows, Mac o Linux, ¿vale? Para, si queréis descargarlo, descargaros el Precompiler Binaries, ¿vale? Porque si os descargáis directamente desde aquí todo esto, os descarga como todo el texto, ¿no? Y os lo descarga como para programadores. Pero si lo queréis instalar es este, ¿vale? Entonces, nada, es otra alternativa, efectivamente. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo a lo mejor me voy un poco del tema, pero es otra cosa que me ha surgido volviendo un poco a mi caso particular, ¿no? Porque, por ejemplo, me refiero sobre todo a la hora de hacer las viviendas tipo, por así decirlo, para luego clonarlas. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ciudad romana es relativamente sencillo porque tienden a ser manzanas más o menos cuadradas o ortogonales, por así decirlo, y con un nivel más o menos llano. Pero en el caso nuestro, o en el caso mío, mejor dicho, casi todas las manzanas que pueden resultar, pues son más o menos irregulares. Sí. Entonces, no sé cómo adaptar, o sea, si crear un modelo genérico y luego ir deformándolo para que coincida con esas manzanas o qué se te ocurre o ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, es que por eso es más complicado trabajar con ciudades irregulares que con ciudades muy regulares. Por eso elegí yo la ciudad romana, ¿no? Con ciudades irregulares, pues a lo mejor lo que puedes hacer es hacer distintos tipos de casas y luego hacer que unas se superpongan a otras, ¿vale? O sea, voy a abrir aquí un momento. Vale, aquí en viviendas. Entonces vamos a abrir estas que tengo yo de la ciudad romana. Pues si esto fuera una ciudad más irregular, nosotros tendríamos los modelos de las casas más irregulares. Entonces podríamos hacer que se superpusieran unas a otras de distinta forma, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, algo así, ¿vale? Y luego ir puliendo algunas cosas, ¿no? Pues habría algunos tejados, por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, parece que no me gusta cómo queda, no queda bien. Entonces, a lo mejor podríamos entrar en modo edición, con la A, seleccionarlo todo, y hay una herramienta que se llama en Tools Bisect, ¿vale? Tools Bisect, que la podéis coger y, por ejemplo, pues decimos, vamos a hacer un corte por aquí, y aquí abajo, en las herramientas de Bisect, Clear Inner y Fill, para que se me rellene todo este frente, pero ya he conseguido cortar esa manzana para que no me aparezca ahí. El resto, pues mira, por ejemplo, esta aquí no queda mal. Esta unión me ha quedado bastante bien. Como este edificio queda por encima del resto, pues queda bastante bien. Este de aquí, pues a lo mejor lo bajo un poco hacia abajo para que se me quede así y no queda tan mal. Aquí, por ejemplo, me gustaría cortar esto que hay aquí dentro. Pues entro en modo edición aquí, selecciono todo, me pongo en una vista más o menos así, Bisect,
y pum, me hago un corte así y listo. Y ya me ha quedado aquí este patio bien y esto por aquí más o menos bien también, ¿no? Aquí luego, por ejemplo, tendría que cambiar la textura a este plano, ¿vale? Porque veis que tiene una textura de tejado, entonces mejor le daría una textura de muros y me pongo así y hago Project from View para que me coja esta textura aquí, por ejemplo, y le pongo hasta las ventanitas, ¿vale? Esto ya lo del texturizado ya lo veréis más adelante. Pero bueno, por ejemplo, aquí habéis visto cómo en un momento hemos creado una especie de zona de casas más irregular que, bueno, pues queda más o menos bien para verse desde lejos, ¿no? Si lo vemos desde aquí, pues la verdad es que da bastante el pego. Entonces, algo así es lo que yo haría, ¿no? Crear distintas casas o distintas manzanas de casas de forma tipo, manzanas de casa tipo, y luego hacer que unas se solaparan con otras y cortar trozos de unas y de otras, ¿vale? Esa podría ser una opción. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Quizás la duda o donde peor lo veía el tema es cuando ya le pones las texturas. Porque bueno, si tienes el modelo y tienes que traerte una esquina, un rincón un poquito más para acá para que te coincida con el trazado, no hay problema. Pero claro, si es texturizado, eso se va a deformar. Entonces, ya, es pero por eso. lo mejor, más que moverlo, lo mejor es cortarlo, ¿vale? ¿Para qué? Porque cortándolo no se te joden mucho las texturas, aunque luego tengas que retexturizar algunas cosas, pues por ejemplo, ves que aquí me ha salido esto que es tejado, pues tendría que dar a asignar y luego me pongo en una vista más o menos así y hago Project from View y me lo recoloco esto y ya tengo la textura montada, ¿sabes? Por eso, cuando lleguemos a lo de texturas, veréis que yo os voy a enseñar este método de texturizado que es ultra rápido, ¿sabes? Que nos permite texturizar muy rápido todos los lienzos de los muros, todos los tejados y entonces pues podremos cambiar rápido las texturas de un lado y de otro y eso pues nos facilitará bastante conseguir lo que queremos, ¿vale? Va. Además, bueno, cuando ya veréis también cuando abramos lo del texturizado, que se abrirá pues el próximo lunes, que una de las claves es pues ir cambiando la textura de los tejados. Entonces, yo en cualquier momento puedo seleccionar esto y cogerme, por ejemplo, estos tejados de aquí y decirle que quiero esta otra textura de tejados. Y entonces así, pues, me duplico muchas manzanas y les voy cambiando los tejados más o menos según me parezca, de forma aleatoria más o menos, y de ese modo pues hacemos que parezcan distintas todas las manzanas, etcétera. Entonces, es una forma de texturizar un poco particular pensada para este caso en concreto, porque no podemos ir elemento por elemento texturizándolo correctamente, por así decir, porque nos llevaría un montonazo de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser jugar con todo esto. Y veréis cómo, por ejemplo, este lienzo de muro que tengo yo aquí, que lo puedo seleccionar con la C, pues así en un momento, aunque aquí hay que acercarse un poquillo para coger estos piquitos que faltan. Pero este lienzo de muro que yo tengo aquí, moviendo simplemente el mapeado V en este lado, puedo hacer que cambien las puertas que aparecen en él. O puedo cambiar de decirle que me coja otros muros distintos de los que tengo, me cambian la disposición de las puertas y yo ya puedo elegir otra disposición distinta, ¿no? Entonces, eso está muy bien porque rápidamente vamos a poder cambiar la textura de distintos lienzos de muro para que parezcan diferentes rápidamente, ¿no? Pero bueno, a lo de las texturas ya llegaremos. Vale, vale. Y ya que estoy. Sí, dime. No, es que no me ha dado tiempo a ponerlo en práctica, pero viendo el tutorial cuando hacías las murallas, las almenas, una idea que se me ha ocurrido, ya te digo, no sé si se podrá en la práctica, para que hacerlo más sencillo que pues lo de ir clonando y demás. Como todas las almenas son de un mismo objeto, ¿se podría subdividir la superficie de manera que nos queden cuadraditos que poder extruir después para hacer el pretil y las... se podría a lo mejor subdividir toda la muralla, pero claro, eso te multiplicaría muchísimo los polígonos. Los polígonos, claro. Eso sería lo malo, claro, porque los polígonos se multiplican mucho.
Entonces, por eso no lo veo yo, porque, claro, es que voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de esta ciudad, a ver. Y si creas un plano, lo pasas a otro objeto Vamos a ver. y luego ya eliminas todo lo que te sobre y te quedas solo con el trazado. No sé si me explico. Sí, se podría probar. O sea, todas esas estrategias las podéis probar. Bueno, aquí tenemos la muralla, ¿vale? Entonces, que ahora además también, como nos ha comentado aquí Rubén, que cuál es la mejor forma o una forma de hacer fosos en las murallas, pues ahora lo vemos también. Pero bueno, aquí las murallas veis que tienen estos pocos polígonos, ¿vale? Que realmente no tienen casi polígonos. Si las subdividimos mucho, es decir, yo puedo aquí recortar, poner, por ejemplo, todo esto así, hacer todos estos cortes, meter con control R aquí un corte por aquí, voy a ocultar estas almenas. Y una vez que tenemos esto, es verdad que me puedo ir seleccionando de forma alterna todos estos, ¿vale? Vamos a cogerlo. Y con la E extruyo hacia arriba y ya pues tendríamos las almenas más o menos colocadas. Aquí no os preocupéis por la inclinación, porque es que me pasó un error que luego tuve que recolocarla porque me salieron como inclinadas las murallas, ¿vale? Entonces luego lo fui recolocando pues cogiendo desde abajo las aristas y tal. Pero bueno, si esto está recto hacia arriba, pues veis que esta sí que es una forma de hacer las murallas. Pero claro, mientras que nosotros tenemos en la muralla una geometría así de fácil, que para texturizar va a ser mucho más fácil también de darle textura, etcétera, aquí pues se nos multiplica mucho la geometría. Pero es una opción igual de válida y va a quedar bien también, ¿vale? Voy a dar control Z. Oh, no me deja ir más para atrás. Bueno, pues seleccionando todos estos loops que tengo aquí, voy a pulsar en W, a ver, no, en X, Edge Loops, y ya está, ya me elimina los loops. La otra opción que yo comentaba era crear esto de forma independiente, haciendo un objetito que sea simplemente este y que nosotros podemos ir moviendo, y que nosotros le activamos el array, ¿vale? Veis que tenemos aquí el array. Entonces, con el array le vamos dando la dirección que tengamos, ¿no? O sea, el número de estas que queramos, ¿no? Entonces, ahora yo duplicaría esto, me pondría en vista top, Shift-D. A ver, un momento, Control Z, porque lo he duplicado en modo edición. Mal, tengo que estar en modo objeto, vista top. Y ahora aquí puedo hacer Shift-D, lo duplico y me lo llevo aquí. Y luego, pues con la R lo roto, lo recoloco, lo roto, lo bajo hacia abajo y ahora pues habría que volver a rotar porque veis que me queda así, R y más o menos lo dejaríamos aquí. Que vemos que nos sobran muchas almenas por este lado, pues le podemos bajar un poco la cuenta. Y si no, tampoco pasa nada, o sea, esto realmente ni se va a ver desde tan lejos, ¿vale? Entonces eso ya depende de la cercanía o la lejanía del objeto con el que estemos trabajando. Por ejemplo, para esta ciudad tampoco me interesa que este giro lo hagan las almenas, porque esto ni se va a ver. Entonces, por eso lo dejo así. No hay que trabajar tampoco en falso. Entonces, esta es una opción que nos permite ir creando las almenas de forma independiente del resto de la muralla y que, bueno, puede ser una solución para hacer las almenas. Pero es verdad que lo que tú comentas también es posible y si os resulta más fácil, pues hacerlo así, ¿sabes? Subdividiendo y levantando las almenas como hemos visto, ¿vale? Entonces, son las dos opciones válidas. Esta, pues, tiene sus ventajas porque nos permite tener menos geometría y, por lo tanto, que se sobrecargue menos nuestra escena y que a la hora de texturizar la muralla también va a ser más fácil. De hecho, las almenas hay que texturizarlas antes de copiarlas, claro, porque así ya las copiamos texturizadas y eso que nos ahorramos. Realmente solo tenemos que texturizar este trocito pequeñito y el resto ya lo tendremos texturizado, ¿vale? Entonces, eso es lo bueno. En cambio, con lo otro, pues tendríamos que irlo texturizando todo en bloque, ¿no? Entonces, tienen sus ventajas y sus inconvenientes ambas técnicas, porque con esta también, pues tenemos que ir adaptando la forma de las almenas
adaptándola al trozo de muralla en concreto, que eso también puede ser algo engorroso. Por ejemplo, imagínate que nuestra muralla no tiene torres. Si no tiene torres, va a ser más complejo hacer las almenas de este modo porque se van a notar más los cortes entre las distintas partes de las almenas. Entonces, a lo mejor sí que es mejor tu forma, ¿no? Eso ya es un poco dependiendo de lo que necesitéis, ¿vale? Pero sí, es buena idea también. Y en ese sentido, vamos a abrir aquí Aquí tenemos la geometría del terreno. ¿Y qué haríamos si quisiéramos hacer un foso? Pues yo lo que haría sería... un momento. Vale, aquí está con el multi-resolution. Lo que yo haría sería esculpirlo, ¿no? Entonces, igual que hemos esculpido otros elementos del terreno, pues aquí, seleccionando el terreno y poniéndonos en modo de esculpido digital, yo seleccionaría quizás el clay, este de clay, ¿vale? Y pues con un tamaño pequeñito, dependiendo del tamaño del foso que queramos tener, y con bastante fuerza, pues le metería por aquí el corte. Veis que me lo está haciendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que igual no tiene mucha resolución porque, bueno, este terreno es muy grande, entonces, claro, eso es simplemente como un arañazo que estamos haciendo ahí, entonces no tiene demasiada resolución, pero bueno, puede que sea suficiente. Si necesitamos más resolución, podríamos aumentar el número de subdivisiones aquí, pero nos iría más lento el ordenador y el trabajo con ello, ¿vale? Veis que aquí ahora he aumentado las subdivisiones y que queda bastante bien. Entonces aquí pues podemos utilizar esto. Luego igual pues podríamos detallarlo con algún pincel de estos de esculpido que yo os enseñé. Podéis probar, ¿no? A utilizar alguno de estos para darle un poquito más de detalle a estas zonas o incluso utilizar alguno pues como el Cris este, que lo que hace es como marcar un poco más la línea de corte. Le voy a dar más fuerza, ¿vale? Veis que el Cris lo que hace es como marcarnos un poco más la línea de corte. Entonces, igual y podemos añadir así algunos detalles de este modo, ¿vale? Este quizás nos puede venir bien para añadir detalles al foso, ¿vale? Y esto lo estoy haciendo solo con el ratón, ¿vale? No estoy utilizando ningún tipo de tableta gráfica. Para los que no tengáis tableta gráfica, que tampoco penséis que todo se tiene que hacer con tableta gráfica, ¿no? Y entonces luego, una vez que tenemos, yo creo que ese foso así quedaría bastante bien, ¿no? Una vez renderizado. Y una vez lo texturicemos y todo, pues va a quedar bastante mejor y va a quedar muy bien. Comenta aquí Marga que si se puede aumentar las subdivisiones solo en ciertas caras. No vamos a poder hacer un multi-resolution de estos solo en una zona de un objeto y en cambio en el resto dejarlo igual, ¿vale? No, eso no se va a poder hacer. Por lo tanto, pues bueno, lo que sí que se puede hacer es, pues a lo mejor, tener un objeto distinto aquí para el terreno concreto de la ciudad en el que queramos más detalle, que es como si fuera el modelo fotogramétrico, por así decir, hacer ese modelo con más detalle y luego tener otro general con menos detalle. Es decir, por ejemplo, para que veáis lo que yo os digo, voy a volver a modo objeto. Imaginad que yo quiero aquí más detalle en una zona dentro de la ciudad. Entonces, mira, voy a utilizar el modificador este, el add-on este que hemos comentado antes, de Landscape, ¿vale? Entonces me voy a crear aquí un Landscape, luego lo escalo para hacerlo más grande. De momento voy a dar a View Selected, bien. Y yo quiero que sea una... a ver, que lo he visto por aquí antes. Mesa que realmente es meseta, ¿vale? Entonces aquí, bueno, imaginad que me gusta esta meseta ya. Yo podría realmente aquí cambiarle unas cosas, unos parámetros u otros, ¿vale? Entonces hasta quedarnos con el que más nos guste, pero imaginaos que me gusta este. Pues bueno, ya lo tengo, lo voy a hacer así de grande
Me lo voy a colocar aquí. Hago que me traspase el terreno que yo tengo debajo. Y aquí pues voy a entrar en modo edición y me voy a coger este vértice y activando la edición proporcional, pues me lo bajo hacia abajo. Veis que aquí con el ratón puedo hacer más o menos grande esto. Simplemente quiero que los bordes me queden por dentro de aquí, por debajo. ¿Vale? Ya tendríamos aquí un modelo dentro del otro, superpuestos. Entonces, sobre este modelo le podemos hacer que tenga más detalle. Entonces, lo que podemos hacer es coger y darle aquí a el Multi-Resolution, le metemos las subdivisiones que nosotros queramos y aquí podemos esculpir en este con todo el detalle que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, esculpimos aquí con el detalle que queramos, me va a quedar esta zona con mayor detalle que el resto y luego lo que podemos hacer es, o quedarnos directamente con este modelo superpuesto el uno al otro, ¿por qué no? También podemos superponer el uno al otro y listo. O si lo que queremos es uno en general, lo que podemos hacer es lo que hemos comentado antes, retopología en la que se incluyan estos dos modelos, tanto este como el modelo de más calidad o más precisión, que sería este de aquí. La retopología para incluir dos modelos en uno os la enseñaré, como digo, en un vídeo tutorial que voy a montar con lo que me va a pasar Jaime, y entonces podríamos hacer esto del mismo modo. Pero es verdad que si, por ejemplo, nosotros tenemos una acrópolis dentro de esta ciudad, pues sí que podría estar bien el que ese edificio ese terreno de la acrópolis, esas rocas, tuvieran más calidad o más precisión que todo lo que les rodea, ¿no? Porque si todo esto tiene que tener la resolución que es acrópolis, pues igual se nos peta Blender. Entonces, esta puede ser una buena opción, que unos modelos traspasen a otros por debajo, así como habéis visto aquí. O si veis que esto puede quedar un poco mal, porque en ocasiones puede pasar, ¿no? Que se vea demasiado el corte entre un modelo u otro, lo que podemos hacer es vaquearlos todos, hacer una retopología que los incluya a ambos, que es un poco más complicado, pero que también se puede hacer y que, como digo, os comentaré en ese otro vídeo tutorial que os voy a preparar, ¿vale? Pero bueno, espero haberos dado alguna otra idea para añadir elementos naturales como pueden ser mesetas o colinas, rocas, etcétera, sin que estén incluidas dentro del propio terreno, pero que aparezcan aquí. O imagínate incluso que la propia ciudad la queremos colocar encima de esta roca, ¿no? Entonces yo esto lo podría hacer así de grande y la muralla me la podría llevar aquí arriba, ¿no? Entonces podría esculpir directamente en esta roca. Con más detalle podrías esculpir el foso, por ejemplo, en la parte de aquí arriba, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es una otra posibilidad, ¿no? Que también existe, ¿no? En vez de trabajar solo con un modelo de terreno, trabajar con dos terrenos juntos, uno con más calidad y otro con menos calidad, ¿vale? Y cuando digo calidad digo resolución. De nada. ¿Alguna otra pregunta que os surja? Venga, animaos a comentar algo. ¿Nada más? ¿Cómo trabajar la malla a mano? ¿A qué te refieres exactamente de trabajar la malla a mano? Sí, vértice a vértice, lo que tienes que hacer es entrar en modo edición y aquí tienes todos los vértices y aquí puedes trabajar vértice a vértice. Lo que pasa es que vértice a vértice, habiendo en total 16.000 vértices,
pues es muy complicado. Por eso existen alternativas como son la edición proporcional, que es la que yo he usado antes, pues para bajar hacia abajo los límites de esta malla, ¿no? Entonces, con la edición proporcional, pues podemos trabajar la malla en modo edición de forma bastante sencilla, o si no, con esculpido digital, que es lo que se suele utilizar, ¿no? El esculpido digital Pablo, que nos va a Pablo, permitir... Sí, dime. mira, te lo comento porque yo aquí sigo viendo que las mallas son muy pesadas, porque eso de tener que trabajar con toda la cuadrícula hace que la malla, aunque tenga una superficie plana, resulta que contiene todos los vértices de una cuadrícula. Y claro, ahí yo tengo la referencia de haber trabajado en Max con modificadores que lo que hacen es optimizar la malla y cogen la cuadrícula y te la simplifican, digamos que donde hay una superficie plana, si hay una cuadrícula de 500 por 500, si hay una superficie plana te la reduce a 2 caras, ¿no? Entonces, yo siempre cuando tengo que acabar de resolver un terreno, un poco por mi actividad profesional, tengo que acabar resolviéndolo tocando la malla vértice a vértice y usando ese tipo de modificadores, no solamente pintando. Pintar está muy bien para conseguir esa forma, digamos, natural y trabajar de una forma más libre, porque ir modificando vértices para definir una forma sería imposible. Pero cuando tienes que optimizar, vamos, y yo concretamente, como mis salidas suelen ser para temas de videojuegos y tienen que tener cuanto menos polígonos mejor, digamos que esta metodología a mí me sirve para representar aquí, digamos, en un ejercicio de clase el terreno, pues con el detalle que pueda, pero digamos que como producto final de tener un terreno manejable... Es que nosotros tenemos aquí, claro, nosotros tenemos aquí el high poly, ¿no? El de muchos polígonos. Si nosotros trabajamos con el terreno... Un momento, vamos a ver. Este, por así decir, sería el high poly, el resultado de muchos polígonos. Luego nosotros lo que haríamos será, imaginad, yo duplico esto para tener la copia y quedarme con el high poly, por así decir, y le quitaría este modificador. Y, bueno, entero no se lo voy a quitar, ¿vale? Pero sí que le reduciría esto muchísimo. Entonces, ponte que nos quedamos a lo mejor con 3. Es decir, nos quedaríamos, voy a aplicárselo a ver cómo queda, igual con una malla así, que esta malla ya de por sí no es tan amplia, ¿no? Entonces, esta malla es la que tendría el resultado final, ¿vale? Lo que nosotros haremos después será vaquear el relieve de este high poly en este otro low poly, que veis que están superpuestos. Entonces, nosotros luego, en la malla con la que tendremos en el resultado final será esta, por ejemplo, pero visualmente nos dará la impresión de que tiene este detalle, ¿vale? Esa es la optimización que se hace para videojuegos, otras aplicaciones, etcétera. Entonces, sí, me he adelantado un poco. Claro, voy a abrir por aquí. Vamos a ver si el último modelo que tengo yo, para que veamos un poco eso que os he comentado. Entonces, vale, este es el que tiene ya de todo, ¿no? Pero voy a quedarme solo con los distintos, estos dos terrenos, el low poly y el high poly. Entonces voy a dar a View Global Local y ya se me ven solo estos. Y de hecho les voy a quitar todo esto que tiene aquí de los modificadores, ¿no? Entonces nosotros, a ver si este me le muestra. Vale, voy a volver a View Global Local. Vale, es que este no me le dejaba seleccionar, ahora ya. Vale, ya tenemos aquí los dos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo en un video tutorial también os enseño, que nosotros tenemos este terreno que realmente con el Multi-Resolution en 6, pues tiene toda esta resolución, ¿no? Que hemos trabajado con esculpido digital, etcétera. Pero el resultado final será tendrá esta geometría que realmente son poquitos polígonos para un terreno tan grande.
Y cuando nosotros lo veamos en vista de material, bueno, aquí no lo veis bastante, pero vamos a ver si lo podemos... Bueno, veis que tiene el relieve de la roca, que tiene el high poly, el de muchos polígonos, ¿vale? Le voy a quitar esta textura, que nos está aquí un poco confundiendo. Entonces le voy a poner, para que veáis que se va a ver mejor, en blanco. Un momentín. Vale, entonces voy a quitarle esta textura de color y lo voy a dejar solo con el terreno en blanco. Aquí es que he mezclado pues distintos tipos de color, etcétera, pero bueno, eso lo veréis más adelante. ¿Veis cómo aquí tiene el detalle de esa geometría esculpida, ¿vale? Pero realmente en modo edición es el modelo low poly, ¿vale? Entonces veis que si yo me acerco aquí, por ejemplo, veis que tenemos el detalle del esculpido digital, pero luego es modelado low poly. Así ya está optimizado pues para poder incluirlo en aplicaciones, en videojuegos, etcétera, porque esto solo es una textura de normales. Entonces nosotros aquí en el UV Image Editor, la textura de normales del terreno es esta, que todo esto ya lo veremos más adelante, cómo podemos vaquear las normales, que es como el relieve, por así decir, de muchos polígonos, del high poly, en uno de pocos polígonos, low poly, que será el que utilicemos finalmente, porque si no se nos va a sobrecargar mucho la escena, ¿no? Es lo que tú comentas, que no podemos trabajar con uno de tantísimos polígonos. Entonces aquí lo bueno es que yo sí que puedo mover vértice a vértice desde por aquí. Lo que sí que recomiendo es hacerlo con la edición proporcional y pues la rebajo, la bajo, la sumo, lo que yo quiera. Es decir, le aumento el tamaño o lo reduzco, lo que yo quiera. Y la textura de relieve de esculpido va a ser la misma, ¿vale? Porque la tenemos colocada como una textura. En cambio, podremos modificar esta geometría que tiene pocos polígonos de forma sencilla. Pero bueno, ya digo, esto lo veremos más adelante, ¿vale? ¿Te ha quedado clara la duda? Sí, perfecto. Es que me he adelantado. Iba yo pensando no te que no llegaba, pero va bien. Pero es verdad, tienes razón con eso, que la optimización cuando trabajamos con una escena tan grande es importante, ¿no? Y tener solo un terreno esculpido así, sin optimizarlo, no vamos a poder al final trabajar con ello casi, ¿no? Porque se nos va a ralentizar mucho todo, ¿no? Sí, yo estoy con un i7 y 16 gigas y la verdad es que me estaba costando, ¿no? Claro, pues ya abriremos de todas maneras, creo que está en el próximo bloque, que está, igual tenía que haber metido la optimización justo después de hacer el terreno, ¿no? Pero claro, es que esto hay tantas cosas que muchas veces no sabes cuándo poner una o cuándo poner otra, ¿no? Entonces, a ver dónde lo tengo. Yo creo que sí que está aquí, sí. Está aquí en el próximo bloque. Está lo de la optimización del terreno, por así decir, ¿vale? Entonces, de todas maneras, si veis que a muchos se os ralentiza directamente, etcétera, sí que puedo adelantar la optimización del terreno y meterla en este segundo bloque, ¿no? Que a lo mejor sí que es más lógico, en cuanto tenemos esto, dejarlo ya optimizado. Pero bueno, es que claro, como lo de optimizar tiene también mucho que ver con los mapas de texturas, etcétera, lo metí ya después de hablar de las texturas, ¿no? Bueno, no, déjalo ahí. Yo trabajo tengo, vamos, que no estoy parado. Vale. Y a ver, comenta aquí Andreu que si tenemos tableta, existe la posibilidad de dibujar polígonos bastante irregulares y crearlos. Las construcciones ciclópeas, por ejemplo, en cuanto a muros ciclópeos, vamos a poner aquí para que vea la gente un poco lo que es. Muro ciclópeo, pues puede ser este tipo de muros, ¿no? O los muros de Micenas, por ejemplo, o muchos que vemos en construcciones incas, ¿vale?
Entonces son muros que se llaman así por la tradición de que al ser, a ver si me aparecen grandes, que todas las que me salen son enanas, se ponen en grande, que al ser rocas muy grandes solo las podían haber movido los cíclopes, ¿no? Entonces por eso se habla de esto, ¿no? Pero en ese caso nosotros no haremos, sí, en un dolmet lo que vas a hacer es modelarlo de forma individual, como si fuera una roca, ¿vale? Los muros ciclópeos pondremos la textura, ¿vale? Y los dólmenes lo que haremos será modelarlos de forma manual. Por ejemplo, vamos a abrir aquí una nueva imagen. Además es muy fácil de modelarlos porque son bastante sencillos, ¿no? Entonces, lo mejor es si tenemos modelos fotogramétricos, pero si no, pues por ejemplo, aquí yo lo que he hecho, esto es un cubo normal, ¿no? Me he cogido este plano de arriba y lo he escalado. Ahora con la E lo extruyo, lo escalo, E lo extruyo y lo escalo, E, S. Por ejemplo, algo así. Le puedo meter un corte por aquí, SX, un corte por aquí, SY, para que me quede un poco más de este modo. Y ahora le metería un modificador de Subdivision Surface y ya tenemos aquí uno de estos. ¿Que queremos modificar más? Pues podemos siempre meter un corte por aquí y con la edición proporcional activada, con la G, pues podemos ir metiendo aquí cambios, moviendo así un poquito para que quede más irregular, ¿no? Nos queda algo así. Y luego esto, que tenemos ya aquí esta roca, obviamente aquí en Tools le damos a Smooth. Y este sería para ponerlo en una recreación amplia, como de una ciudad o de un terreno amplio, algo así sería más que suficiente con esta resolución, ¿sabes? Porque no se nos va a ver con tantísimo detalle como para hacerlo en más detalle. ¿Que lo queremos con más detalle? Pues siempre podemos quitar el modificador de Subdivision Surface, voy a meter modificador de Multi-Resolution y en modo objeto lo subdividimos pues las veces que queramos, ¿no? Y luego aquí ya sí que podemos empezar con el esculpido digital, con los pinceles que yo os enseñé y que os he pasado de esculpido de roca, por ejemplo, que no los tengo aquí ahora cargados, pero bueno, con este pues podríamos empezar a hacer todos los detalles o más detalles que queramos de la propia roca, ¿vale? Veis que aquí, por ejemplo, pero esto se puede hacer tanto con el ratón como con tableta, ¿eh? Con tableta, pues a lo mejor queda mejor, ¿vale? Me lo está haciendo con Mirror. Si quitamos aquí la X en Symmetry, pues ya no me lo hace con Mirror. Pero bueno, Mirror no estaba mal tampoco. Pero bueno, veis que aquí yo he hecho esto, ahora mismo lo estoy haciendo con el ratón, ¿eh? Entonces con la tableta pues nos saldrá un poco mejor porque tenemos más control y si estamos más acostumbrados a ella, pues es más práctico, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ya ves, una roca que podría valer para hacer un dolmen, por ejemplo, que acabamos de montar. Luego a esta pues y ves que realmente tiene muy poca resolución. A esta yo sí que le aplicaría quizás el Multi-Resolution, a menos que quieras hacer lo que hemos comentado, de tener una low poly, otra high poly, optimizarla, etcétera. Lo que sí que está bien es, por ejemplo, con esta de aquí que tenemos, la llamaríamos roca low poly y yo con Shift D duplicaría esto, botón derecho para que se quede en el mismo sitio y esta otra la llamo roca high poly. Suele ser muy bueno quedarnos siempre con una copia low poly, es decir, de pocos polígonos del modelo que tenemos, por si queremos volver al paso anterior, ¿vale? Entonces este ya yo lo ocultaría y con la roca high poly la podemos incluso aplicar. Y veis que si entro en modo edición tiene un montonazo de polígonos, quizás demasiados. Voy a dar a Control Z y le voy a decir que me lo subdivida menos porque son demasiados polígonos. 4. Aplicar. Y bueno, así podría estar bien, ¿no? Incluso ahora la puedo modificar aquí, ¿vale? Y hago que sea más plana por debajo, por ejemplo. Entonces así ya tendríamos una roca a la que luego ya le podemos dar la textura que queramos, etcétera. Esto es lo que se podría hacer para hacer una piedra irregular de este estilo tipo dolmen, ¿vale? Luego podríamos duplicar esto, Shift D, nos lo colocamos aquí, esto me lo modifico
Y, por ejemplo, pues me lo puedo rotar en el eje Z, RZ, lo roto así un poco, me lo llevo para acá, aquí lo aplano un poco. Me ha salido un poco un churro. Vamos a moverlo para acá. Vale, esto es que lo estoy haciendo muy rápido, claro. Y ahora, pues, con Shift-D podríamos volver a duplicarlo, lo rotamos. Me voy a poner en vista ortogonal, que siempre suele ser mejor. Y right. Con la G lo coloco aquí. SZ para escalarlo solo en el eje Z. Y me lo pongo ahí. Por ejemplo, algo así. No sé si esto se sostendría ahí arriba, pero bueno. Y ahora pues ya podríamos colocarle el terreno, por ejemplo aquí, y listo, ¿no? Ya tendríamos aquí una especie de dolmen en un terreno. Entonces, bueno, veis que aquí estos tienen muchos polígonos, claro. Si queremos que tengan pocos polígonos, tendríamos que trabajar con los low poly mejor, ¿vale? Con este low poly con el que hemos trabajado antes. Y luego a lo mejor hacer optimización y tal, pero eso es un poco más complicado. Pero bueno, esto es un poco, creo, a lo que te referías, ¿no? Como sabéis, todo esto se está grabando y os compartiré luego en un rato el vídeo en la plataforma para que podáis volver a ver todo esto cuando queráis, ¿no? Porque, Pablo, ¿qué diferencia hay entre el multi-resolution y el subdivision surface si los dos subdividen Sí. la geometría? Pues voy a ocultar estos. ¿Vale? Pues mira, este ahora mismo tiene el multi-resolution y en modo objeto y en modo edición es igual que el subdivision surface más o menos, ¿vale? Va a ser igual y va a funcionar igual que el subdivision surface. Sin embargo, tiene distintos problemas y es que en el multi-resolution, cuando entro en modo edición, no veo la geometría subdividida, ¿vale? Veis que solo veo esto así, muy low poly, pero no veo todo esto. En cambio, voy a quitar este. Si yo pongo el subdivision surface, cuando entro en modo edición sí que veo el efecto de la subdivisión, ¿vale? E incluso si activo este botón puedo hacer que la malla se pegue a él. Y entonces, pues bueno, puedo trabajar mejor con ello si es para objetos de este tipo. ¿Qué pasa? Que para cualquier objeto normal es mejor el subdivision surface siempre y cuando no vayamos a esculpir. Para esculpido digital hace falta el multi-resolution, ¿vale? Porque es el multi-resolution el que me deja esculpir con calidad sobre el objeto. En cambio, si yo ahora mismo voy a ocultarle este y le pongo el subdivision surface y yo intento esculpir aquí, no me va a dejar esculpir, ¿vale? No, con el subdivision surface no funciona bien el esculpido digital. Entonces, para esculpido digital, el multi-resolution. Para otras cosas, pues tipo la pipa que os mostré en el ejercicio, en otro ejercicio, pues mejor el subdivision surface, ¿vale? Para cosas más como la pipa o como otro tipo de modelos. Pero si vamos a hacer esculpido, hace falta el multi-resolution, ¿vale? Ahora que estábamos hablando de esto del subdivision surface, me ha venido a la mente algún problema que a veces se me ha planteado cuando aplicas el subdivision surface en algún objeto, pero te interesa que algunos cantos queden bastante pronunciados. Sí. Tienes que liarte a poner loop caps en las esquinas, muy cerca del borde, pero no acaba de quedar angulado del todo. Sí. Y sé que había una opción más sencilla porque después la geometría te queda muy compleja. Sí. Tienes muchos loop caps para que vaya dejando estos ángulos más vivos. Hay un sistema, ¿verdad?, que te permite que esto sea más, sin tener que hacer los loop cuts, que estas esquinas te queden... Hay, sobre todo, hay una... A ver, habrá distintas maneras. Yo me sé una que está bastante bien, que para objetos sencillos es muy fácil. Por ejemplo, si tenemos una torre redonda en nuestra reconstrucción, esta torre redonda no hace falta meterle el subdivision surface, etcétera, porque
Imagínate, yo ahora aquí le doy Smooth y veis que queda un poco raro, ¿no? Para que quedara bien, en ocasiones lo que se ha hecho es con Control R aquí, y veis que así ya nos marca más los límites, etcétera. No, lo que hay que hacer es activar el Smooth, este aquí de suavizado, en Tools Smooth, y luego en esta pestañita de Data activaremos el Auto Smooth, ¿vale? El Auto Smooth y modificamos el ángulo hasta que quede bien, ¿no? Veis que aquí si ponemos un ángulo muy bajo pues no queda bien, pero en cuanto subimos un poco el ángulo se nos ha suavizado todo lo que es esta parte y en cambio se nos queda totalmente recto este corte. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un ángulo de 45 grados, o de 90 grados, perdón. Entonces yo tendría que llegar a 90, veis que al llegar a 90 ya se me fastidia, pero por debajo de 90 me funciona bien. Entonces yo os recomendaría no utilizar el Subdivision Surface para elementos así muy sencillos, sino utilizar el Auto Smooth, ¿vale? Y listo. Esa es la opción más sencilla como alternativa al Subdivision Surface, el meter cortes con Control R, etcétera, ¿vale? Y pregunta aquí Alex, que en alguna pregunta del foro se comentó. Sí, existen alternativas de software gratuito a Global Mapper. Yo es que el que he utilizado es Global Mapper. Entonces, aunque ese es de pago, es verdad que hay algunas alternativas gratuitas como puede ser QGIS y el plugin Dem2 3D que comentan aquí. Entonces, bueno, si queréis, ya digo, en algún foro os ha comentado, pero si queréis comentarlo también o abrir un nuevo hilo en el foro para decirlo y decir de dónde se puede descargar, etcétera, pues también podría estar interesante, ¿vale? Sí, yo no lo puedo colgar. Yo no os voy a pasar software pirata o a recomendaros software pirata, pero podéis comentar en el foro lo que queráis. Oye, chicos. Hola. Muy buenas. No se lo diremos a nadie. Está hablando Alex, creo. Mira, QGIS no es software pirata. QGIS es un software libre de GIS. Claro. Como Global Mapper, pero libre. Claro. Entonces no es pirata. Te puedes bajar el QGIS y luego Dentoo 3D, o sea, QGIS es como Blender, pero en software GIS. Sí. Dentoo 3D es un plugin dentro de QGIS. Entonces lo que haces es hacer el proceso que habéis seguido, o sea, que se ha seguido con el Global Mapper, de bajarte el MDT, bajarte la ortofoto y luego con el plugin de Dem2 3D lo que haces es exportar el archivo STL. Entonces ya puedes hacer todo el proceso igual que se ha hecho con Blender. Bien, pues está bien saberlo porque, claro, tener que andar trabajando con Global Mapper pues igual no es lo recomendable. Si podemos utilizar software libre, ¿no? Entonces, lo miraré también y si puedo adaptarlo y hacer el vídeo tutorial con QGIS, pues mejor, ¿no? Y así que gracias también por el aporte. Y creo que Andreu se refería a Global Mapper, lo había conseguido gratis. Pero bueno, mejor si podéis utilizar algo así. Yo es que el software de GIS que utilicé en su momento, software libre, era GVSig. Pero GVSig la verdad es que no sé si dará tantos problemas QSIG como él, pero GVSig la verdad es que era terriblemente inestable. Entonces no funcionaba muy bien. No, el plugin este funciona bastante bien. Yo lo he utilizado en vez de con Blender, lo he utilizado con Slab y la verdad es que exporta bastante bien. Lo único hay que tener un poco de control en los parámetros que metes porque si no te crea una geometría imposible de cargar en un programa. Claro. Pero sí, funciona bastante bien. Vale, pues muy bien. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, ya llevamos hora y media. ¿Alguna otra cosa que os ocurra?
Si no, pues bueno, como os he comentado por los foros, abrimos el lunes el bloque 3 de creación de edificios y estructuras, ¿vale? Para que vayáis creando vuestras propias edificios de pocos polígonos de forma muy sencilla. Y luego, editando otros modelos que os podéis descargar, etcétera. Y el lunes que viene abriremos el siguiente bloque dedicado al texturizado, veremos también la optimización del terreno para que no pese tanto, etcétera, ¿no? Para ya tener nuestro terreno y con los edificios, etcétera, todo texturizado correctamente, ¿vale? Veremos también la disposición de los edificios, no solo el texturizado del próximo bloque, sino también la disposición de los edificios sobre el propio terreno. Entonces, bueno, espero que no hace falta que corráis tampoco porque lo iremos abriendo, pues eso, un bloque cada semana, pero sé que el modelado de los edificios pues lleva bastante tiempo, entonces idlo haciendo, tampoco hagáis muchos edificios diferentes, ¿no? Con varios edificios públicos singulares, independientes, y luego 3 o 4 casas o manzanas de casas que dupliquéis y que vayáis luego recolocando, más que suficiente, ¿vale? O sea que tampoco os volváis muy locos. Y bueno, como os dije también en la otra clase y os lo vuelvo a comentar, dejaremos luego cuando acabe el curso, que queda todavía un mes para que acabe el curso, en el 15 de marzo, dejaremos algún tiempo después para que mejoréis o desarrolléis vuestro proyecto mejor. Entonces no os agobiéis porque no podáis seguir el ritmo exactamente como vamos abriendo los bloques, ¿vale? Cada uno que siga un poco el ritmo que pueda. Y bueno, yo también voy corrigiendo los ejercicios que vais mandando, aunque tarde un poco. Y pues os voy respondiendo a lo que vayáis poniendo por el foro, ¿vale? Pues nos vemos entonces la próxima semana por aquí. Pues muy bien. Gracias, Pablo. Venga, hasta luego a todos.